Bienvenidos a CHM, Cuentos e Historias de Miedo. Revelaremos una palabra secreta solo para los valientes que se queden hasta el final del video. La mayor parte de la audiencia que ve el canal no está suscrita, así que si quieres ayúdanos a continuar con este proyecto suscribiéndote y dejando tu like. Y comenta cómo estás viendo este video, sola, de noche, con la luz encendida o apagada, tengo curiosidad por saber. Al amanecer de un día de verano, el sol comenzó a iluminar la oscuridad previa al amanecer, trayendo consigo una sinfonía de pájaros con sus melodiosos y exuberantes cantos en el bosque. La neblina de la mañana se disipaba lentamente, permitiendo que los rayos del sol invadieran la pequeña plantación de cacao, donde los árboles frutales mostraban su agradecimiento al astro rey por su calor. Esta plantación, fruto de años de arduo trabajo, fue una proeza rural practicada por dos sertanejos que huían de la sequía que siempre azota el interior del nordeste de Brasil. Pedro Ambrosio da Silva y José Custodio de Jesús se conocieron hace algunos años en la estación de tren de Agua Preta, y juntos decidieron enfrentar las adversidades de la isla atlántica en busca de un futuro mejor. Pedro Ambrosio, un hombre de mediana estatura, ojos azul profundo, piel blanca y rostro marcado por el tiempo y la exposición al sol de la Caatinga, era ambicioso y estaba acostumbrado a las dificultades de un ambiente hostil y árido. José Custodio de Jesús, moreno, fuerte y alto, con grandes manos encallecidas por el trabajo de la zafra en la nororiental zona da Mata, era más cariñoso. Juntos se adentraron en la tupida selva y llegaron a un pequeño y fértil valle excavado por las aguas del Ribeirão da Areia, afluente del río Almada, donde tomaron posesión de un área para el cultivo del cacao. Sin embargo, enfrentaron amenazas de invasores que reclamaban la misma área que la suya, pero los sertanejos no se dieron por vencidos y se mantuvieron firmes en su ardua tarea de sembrar cacao en las selvas vírgenes del sur de Bahía. La primera cosecha ya había sido cosechada y parte de ella se estaba secando en una tienda improvisada, despidiendo un olor agridulce de almendras casi secas. Posiblemente en 2 o 3 días, con la ayuda del terrón del calor del sol, estarían listos para ser arrancados. Teniendo en cuenta el número de cajas elegidas, costarían aproximadamente 500 arrobas, que vendidas al precio vigente en las casas exportadoras sumarían casi una fortuna, dado el pasado miserable que vivieron en el interior nororiental. Después de unos días, José Custodio fue a Agua Preta a negociar cacao en una casa comercial suiza que pagaba el mejor precio. De allí, traía suficientes sacos de linaje para transportar toda la cosecha y disponía el cacao hasta el depósito ferroviario de la casa del comprador en el distrito de Río do Braco. Al regresar a los campos, discutió con su pareja todos los detalles más pequeños del viaje. A los gringos les gustó la muestra de cacao y pagaron por lo mejor. El cacao traerá mucho dinero, compadre, hagámonos ricos, y dijo. Pero Pedro Ambrosio respondió, mañana, déjame tomar el cacao con el tropeiro. Hay un camino más seguro a través de la hacienda del coronel Minervino Catalao hasta la estación de Río do Braco, y de allí tomaremos el tren hasta Agua Preta, junto con nuestro tesoro. La noche ya se anunciaba cuando los dos regresaron, respectivamente. José Custodio estaba pensando en el día que llegó a Ilhéus y fue informado que los aventureros estaban explorando las últimas tierras baldías que quedaban en el valle del río Almada. Recordó todo el sacrificio que había vivido en la selva, comiendo caza y harina seca, enfrentando la fiebre, las serpientes y las fieras, como el temido jaguar, que en esa época aún habitaba la selva tropical de Bahía. Qué difícil y doloroso era luchar contra todo y contra todos. No había conocido el descanso y la comodidad en toda su vida, solo el trabajo interior que comenzaba con los primeros rayos del sol y terminaba con la casualidad del día. Ahora, por fin,
disfrutaría del lado positivo de la vida. Podría construir una pequeña casa de ladrillos con techo de tejas, comprar una cama y dejar de dormir en varios techos de paja. Quién sabe, tal vez incluso se case y finalmente acabe con la soledad de la vida en el bosque. Finalmente, mañana no sería solo un nuevo día, sino una nueva vida para él. Se durmió profundamente, con una sonrisa en el rostro y el alma tan ligera como una pluma al viento. En otra choza, Pedro Ambrosio, mucho más ambicioso que su compañero, soñaba con una mula fuerte y hermosa, provista de silla de cuero tallado y arneses adornados con plata. Se imaginó entrando en la calle de Agua Prieta, siendo recibido por otros agricultores y ya no por humildes trabajadores rurales. En su ensoñación, le pareció verse desmontándose de la mula, pisando fuerte con su bota reluciente, dejando al descubierto su posición social sobre el precario empedrado. Dejando de ser anónimo, sería una figura respetada y admirada. Ahora podía tener mujeres a su disposición, y cuando se cansaba del exilio en el campo, compraba trajes de lino blanco y sombreros como los que usaban los coroneles ricos de la ciudad. Aumentaría la superficie sembrada de cacao, ganaría más dinero y, quién sabe, se convertiría en un poderoso y respetable coronel. Se imaginó tantas cosas y de repente se dio cuenta de que la mitad de la cosecha pertenecía a su incansable socio. Y ahora, ¿cómo reducir el presupuesto de tus sueños? ¿Qué harías si ya soñaras con todo y todo ya te perteneciera? Qué maravilloso es soñar despierto y librarse, aunque sea temporalmente, de las ansiedades y aflicciones de la existencia humana. Por otro lado, qué terrible es despertar de un ensueño y enfrentarse a la realidad de la vida que se le ofrece al hombre en el día a día. Era como si sus sueños ya no encajaran en su parte del lote y no hubiera nadie para compartir sus aspiraciones y quimeras. Entonces sí, tus planes definitivamente podrían materializarse. Su mirada de repente se volvió terriblemente extraña. No había otra manera de escapar de la división de la cosecha que deshacerse de su pareja. En este momento, la codicia habló más fuerte que cualquier otro sentimiento humano. Y como la codicia es fría como el hielo y se lleva a cabo con una obstinación casi ciega, comenzó a trazar el camino para aplicar la deshonra, la pena de muerte impuesta por él a su compañero. Tal sentencia fue el resultado del rápido juicio diabólico que su mente, ya llena de odio hacia su antiguo amigo, había emitido. La sentencia ya ha sido dada, faltando solo los detalles técnicos para la ejecución de la sentencia. José Custodio había decidido no descargar el cacao en el río sobre el brazo, que luego sería transportado definitivamente en un vehículo a vapor, llegando al empalme ferroviario cerca del mediodía. Pedro Ambrosio estaba ansioso por llevar a cabo su cruel plan de muerte. Su ansiedad era comparable a la de una serpiente que espera el momento adecuado para atacar a su presa. Tenía la intención de cometer el crimen a primera hora de la mañana y subirse al furgón para cobrar el pago que cambiaría su destino para siempre. Durante toda la noche, no pudo dormir debido a la ansiedad. A la mañana siguiente, Pedro Ambrosio se dirigió a la casa destartalada de su expareja, donde olió el fuerte olor a café que entraba por las rendijas de la choza. Después de hervir un trago del líquido negro hirviendo, articuló su plan demoníaco para su antiguo amigo. Dijo que vio un armadillo excavado en el pie de una mujer barrigona y que, con la ayuda de su amigo, pudo atrapar al animal incluso antes de que llegara el tropeiro para transportar el preciado cargamento. José Custodio se mostró reacio, argumentando que podrían hacer la tarea más tarde. Pero con un ingenioso argumento, Pedro Ambrosio logró convencer a su antiguo amigo. Los dos caminaron por el bosque hasta que vieron el frondoso árbol,
Se detuvieron frente al vientre, donde José Custodio se sorprendió por la ausencia de cualquier rastro que se asemejara a un cambio animal. Mientras tanto, Pedro Ambrosio iba justo detrás con un azadón en la mano, herramienta necesaria para cavar y desenterrar la casa. Volviéndose a hablar con José Custodio, vio que ya tenía el instrumento blandiendo en el aire. Todavía tuvo tiempo de fijar la vista y observar su expresión sobrehumana. Un golpe sordo tradujo el impacto de la hoja de la azada, entregado por el golpe mortal que golpeó la frente. Una cascada roja descendió por la cara antes de que el cuerpo golpeara el suelo. Sus ojos abiertos ya no tenían el brillo de la vida y ahora se asemejaban a los ojos opacos de un pescado expuesto en una bandeja en medio de la feria. Si, antes de morir, la víctima daba la vuelta al árbol, vería la fosa que había cavado el día anterior el ejecutor de su pena de muerte. Después de enterrar su reversión, Pedro Ambrosio escuchó un llamado que resonó por la selva. Era el tropeiro que llegaba para llevar el cargamento de almendras preciosas, como el oro. Todo salió según lo planeado. Volviendo de la casa de exportación con la pequeña fortuna en una alforja, se dirigió a un burdel, donde, tras una borrachera homérica, compró una mula digna de un verdadero coronel cacaotero. Equipado con sillas de río adornadas con plata, era casi de noche cuando regresando, completamente borracho, a lomos de la mula, escuchó una voz familiar. Dentro del bosque, parecía ser la voz de José Custodio, pero eso era imposible. ¿Cómo podía hablar un hombre muerto? Decidió seguir ignorando la voz que resonaba entre los árboles y caminos. Sin embargo, observó que no era una voz normal la que entraba por sus oídos, sino que tomaba el camino contrario, es decir, salía de sus oídos, venía del interior de su cabeza atónita. Su conciencia ahora estaba en agonía, recordándole el acto cobarde y abominable que había cometido. Un insoportable sentimiento de remordimiento invadió su alma por completo. ¿Cómo pudo cometer una verdadera iniquidad con una persona que, en vida, solo lo ayudó a él? Recordó los días con su compañero, talando árboles centenarios y haciendo cámaras de compensación para prender fuego en el interior del bosque. Veía su sonrisa cada vez que le pedían hacer juntos alguna tarea rural. Recordó su comportamiento, y un torbellino de imágenes inconexas creó un peso insoportable sobre sus hombros encorvados. Su mente estaba completamente inmersa en su interminable culpa. Sin soportar más el inconmensurable pesar que lo dominaba, vio el árbol y la tumba poco profunda donde había enterrado a su compañero. En ese momento empezó a caer del vientre una especie de gota parecida al algodón silvestre que cae cuando fructifica. Una capa de espeso cabello blanco cubría su rostro. Incluso el árbol parecía desaprobar su conducta. Ya no podía vivir con un recuerdo execrable que torturaba amargamente su mente desequilibrada. Su aliento, sus pensamientos lo dominaron, y todos convergieron para llevar a cabo el último acto. Todavía montado, Pedro Ambrosio removió mecánicamente el cabestro de la mula y la pasó por encima de una rama fuerte. Después de atar el cuello del animal con el rico material de cuero adornado con metal reluciente, lo espoleó y la mula se escabulló, dejando el cuerpo sin vida balanceándose como un péndulo sobre la tumba de su víctima en el bosque. Todo siguió como antes, y un grano de cacao olvidado en la cosecha de un árbol de cacao contemplaba la grotesca escena. Si llegaste al final del video, comenta abajo para que lo sepa. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y deja tu like para ayudarnos también. Checa nuestra playlist de cuentos e historias sobre miedo y sorpréndete. Espero que les haya gustado el video y hasta el próximo.